Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Abaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y amigas, hermanos, hermanas, Ahim Beachayot, Javerín, hermanos, amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema súper importante que tiene que ver con todo aquel que se dice ser creyente en el Mesías de Israel, en Jesús, en Jesucristo, en Yahshua, su nombre hebreo. Amigos, el tema es el perdón. Ustedes ven ese madero y nosotros cuando se nos presentó el Evangelio o las buenas nuevas, vinimos a Él con todas nuestras cargas, con todas nuestras culpas, con todos nuestros pecados. Y miramos a ese madero donde Él se llevó todas nuestras dolencias, nuestras injurias, nuestros pecados, nuestras maldades, para que no fuéramos castigados. Y hemos recibido de parte de Él su perdón, su amor, su reconciliación. Amigos, el tema de hoy es muy importante. En la parte de abajo del madero, ustedes van a ver una representación del Mesías abrazando a su iglesia, a su pueblo, al pueblo redimido, del cual hacemos parte tú y yo. Pero si aún no has llegado o si aún no has entregado todo en el madero, llevárselo a Él para recibir ese regalo precioso del perdón. Amigos, este tema del perdón es bastante delicado porque quiero mostrarles un corto video donde a una mujer se le pregunta si ella puede olvidar o vivir con ese dolor que le causaron, no fue a ella exactamente, sino a una hermana de ella que la asesinaron. Así que ella da un concepto del perdón, da un concepto acerca de este tema que es ponderoso, que es sublime. Y quiero por favor que pongan cuidado, voy a repetir el video dos veces porque es bastante corto, y que pongan exactamente eh, atención en lo que ella dice. No voy a adelantar nada más, pero está en ustedes determinar, después de este estudio, saber que una de las cosas más maravillosas que nosotros recibimos de parte de nuestro Padre a través de el Mesías, Yahshua, es el perdón. Y quiero terminar esta introducción con preguntarnos si estamos viviendo con alguna situación que tenga que ver o envolver este tema del perdón. Y si aún no tienes claro lo que es esta palabra, perdón, quiero que analices y no te vayas y no te salgas de escuchar este video audio acerca de este tema relevante para todos nosotros. Así que te invito para que veamos el video. Lo voy a poner dos veces y pongan suma atención a lo que ella dice. ¿Ok? Allí vamos. Forgiveness is not in my hands. I am a Christian. I believe in God. And I feel like at the end of the day, it is not that's not my job. Veámoslo otra vez. Forgiveness is not in my hands. I am a Christian. I believe in God. And I feel like at the end of the day, it is not that's not my job. Muy bien, amigos, hermanos. Continuemos entonces con el tema acerca del perdón. Hay cosas que destacar de lo que ella dice. Habrás podido notar que ella dice que no le corresponde a ella. Declara ser cristiana, o sea, una persona que cree en Jesucristo.
y por consiguiente ha recibido todo aquello que hablamos al principio de este video. Y segundo, también dice, o tercero más bien, creer en Dios. Es cristiana, cree en Dios y termina diciendo que no está al final del día, no está en ella tomar una decisión acerca de esto. O sea, como quien dice, se lo dejo a Dios. Yo no puedo. Amigos, Shalom Alejem. Esto significa paz a todos ustedes. Que la paz del Eterno esté con todos ustedes. Para mí es un honor, amigos, profundo, como maestro que escudriña la Torá y ama al Mesías de Israel, hablarles hoy sobre uno de los pilares más desafiantes, pero más liberadores de nuestra fe, el perdón, ¿sí? En hebreo, shelijá o melijá en hebreo. En nuestra tradición, ¿sí? Hebrea, los que hemos avanzado un poco más en este asunto, el perdón no es simplemente una emoción pasajera o un sentimiento agradable, es una, es una transacción espiritual muy profunda, un acto de voluntad que refleja el carácter mismo de nuestro Creador, Yahweh, Adonai, Jehová, Hashem, Yahvé, Dios. Amigos, hermanos, sin perdón, el corazón humano se convierte en una prisión, pero con perdón se convierte en un santuario donde la presencia divina puede morar. La base del perdón en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, vamos a retroceder un poco en la Biblia. Desde una perspectiva hebrea, entendemos primero quién es Dios. Cuando Moisés, por ejemplo, pidió ver su gloria, Yahweh pasó delante de él y proclamó sus atributos divinos. Escuchen bien la esencia de nuestro Elohim. Eso lo podemos leer y acompáñame allá en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Dice, y pasando Yahweh por delante de él, o sea, delante de Moisés, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hermanos, aquí vemos que el perdón está en el ADN de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. En hebreo hay varias palabras para perdón, pero una palabra clave es nasá, que significa literalmente levantar, cargar con o llevarse. Cuando Dios, Yahweh, perdona, Él levanta la carga de nuestro pecado y se la lleva. Aleluya. Por ejemplo, el rey David, quien entendió la profundidad del pecado y la necesidad de la misericordia de Dios, escribió en Salmo 103, versos 10 al 12, lo siguiente. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. También el profeta Isaías nos da la imagen de la transformación total que ofrece el perdón divino. En Isaías 1:18, un verso muy conocido, dice lo siguiente, leámoslo. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Qué hermoso nuestro Padre. Quiero, por favor, que meditemos o vayamos atando los cabos de lo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento acerca de cómo podemos reconciliar y qué piensa Dios de nosotros cuando nos arrepentimos. Ahora, la conexión vital se encuentra en Mateo 6,
14 al 16, porque muchos, a nosotros desde pequeños se nos enseñó el Padre Nuestro, a los que crecimos con una fe cristiana o católica, a rezar el Padre Nuestro. Lastimosamente, faltaron dos versos para completar esa hermosa oración. Nos quedamos con el texto que enseña sobre cómo Jesús enseñó sobre la oración. Y ese principio que trae Mateo 6, 14, 16, ese principio de espejo, de mirarnos a nosotros mismos, de reflejarnos en el prójimo. Amigos, hermanos, miren, ahora vamos a avanzar aquí en el Nuevo Testamento con Mateo, capítulo 6, en el pacto renovado. ¿Sí? Nuestro Mesías, Yeshua, tomó estos conceptos de la Torá, de lo que leímos, y los profetas, y los puso en el centro de nuestra vida diaria con una urgencia aterradora, mis amados. En la oración modelo que todos, la mayoría conocemos, que es el Padre Nuestro, y que en hebreo se dice Avinu Malkeinu, Yeshua, el Mesías, nos enseña a orar, diciendo, y perdónanos nuestras deudas, ojo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero no se detiene ahí, ojo, no se detiene ahí. Inmediatamente después de esa oración, él da una explicación crucial, un principio de espejo espiritual que no podemos ignorar. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amigos, ¿qué nos enseña esto desde la perspectiva de la Torá? Esto no significa que ganamos nuestra salvación por obras. No, significa que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. En el pensamiento hebreo, el corazón es un recipiente. Si cerramos nuestro puño para retener una ofensa contra nuestro hermano, nuestra mano está cerrada y no puede recibir la misericordia que Dios quiere derramar. Ahora, mantener la falta de perdón, un rencor, ¿sí? Esto en el Antiguo Testamento es prohibido. En Levítico 19:18, quiero por favor que me acompañes. Yo también lo voy a buscar aquí en mi Biblia. En Levítico, por favor, 19:18 dice lo siguiente: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, esto es, a tus hermanos, a tu prójimo, ¿sí? Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Hermanos, esto es el centro de la palabra, ese es el centro del corazón de Dios, que nosotros podamos dar de lo que recibimos de nuestro Padre, que es el perdón. Ahora, ¿dónde se ve reflejado ese perdón? Pues exactamente hace casi 2000 años, en la obra redentora de Yeshua en el madero. Por eso, el fondo de este estudio, el madero. Ay, pero tal vez quizás digas, maestro, esto es demasiado difícil. La herida es muy profunda. No puedo perdonar eso que me hicieron o eso que le hicieron a un familiar, ¿sí? A alguien cercano y que lo sientes tanto como aquella persona que lo hicieron. Tal es el caso de esta mujer en el video. Fue a su hermana quien recibió, ¿cierto? Eh, la muerte. Pero ella, como hermana, lógicamente,
va a sentir un dolor, va a sentir esa herida. Mas, sin embargo, dice lo que acabo de decirle a ustedes. No puedo perdonar eso. No está en mis manos perdonar. Como quien dice, yo creo en Dios, yo creo que he sido perdonado, yo soy cristiano, pero que lo perdone Dios. No está en mí perdonar. Amigos, la importancia de este tema es eso, que podamos entender que si Dios nos ha perdonado, tenemos la capacidad o la habilidad de también dar aquello que recibimos. Y si lo recibimos no por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, dice la Biblia que no es por obras nuestra salvación, sino un regalo inmerecido. Entonces, humanamente, amados, podemos sentirnos frustrados, sentirnos impotentes ante una situación de esas. No podemos sentir precisamente lo que que esa persona ha podido o lleva en su corazón. Puede que ahora no lo pueda hacer, pero no hay que cerrar la puerta para decir que es imposible. Pero aquí, amigos, hermanos, aquí es donde entra el poder de la obra de Yeshua el Mesías. La máxima expresión del perdón en la historia del mundo ocurrió allá. Mira, mira esa pantalla, el madero. En ese madero romano de ejecución, allí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan, ese Cordero de Dios perfecto, sin pecado, estaba siendo torturado injustamente por ti y por mí. Y en el momento de mayor dolor, Él no llamó juicio, sino misericordia. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado cuando nos sentimos abrumados, atacados, ofendidos y soltamos inmediatamente una respuesta? Nuestro Mesías nos enseñó a callar. Él no derramó juicio, él derramó misericordia. Lo podemos leer en Lucas 23:34, diciendo, y Yeshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amigos, en el madero, Yeshua se convirtió en el cumplimiento supremo de los sacrificios de la Torá. Mira, ya no hay sacrificio que tengamos que hacer. Yeshua es el cumplimiento de todos los sacrificios. Él llevó sobre sí mismo, ¿sí? Nuestras iniquidades, como dice Pedro, 1 Pedro 2:24. Él pagó una deuda impagable para que nosotros pudiéramos ser libres. Aleluya. Ahora, ¿cuál es esa conexión? Esa conexión es esta, amigos. Nosotros perdonamos a otros no porque ellos lo merezcan, sino porque Él, o sea, Yeshua, el Mesías, Jesús, nos perdonó a nosotros cuando no lo merecíamos. Si el Mesías perfecto pudo perdonar a quienes clavaban sus manos mientras su sangre corría, hermanos, ¿cuánto más nosotros, que también somos pecadores? Debemos soltar las deudas más pequeñas que otros tienen con nosotros. La sangre de Yeshua en el madero no solo compra nuestro perdón, sino que también nos da el poder sobrenatural para perdonar lo imperdonable. Mirad al madero, como les dije a un principio, mira ese madero. Es encontrar la fuerza para soltar esa ofensa, esa herida que te causaron, ese daño, ese dolor, ese abuso. Es en este momento, al mirar ese madero y a recordar las palabras de nuestro Mesías, perdónalos, porque no saben
lo que hacen y recordar lo que dice en Mateo 6 14 a 16. Porque si no perdonáis a otros sus ofensas, también tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Mas si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre también os perdonará a vosotros. Hemos llegado ya a la recta final de este corto estudio, amigos, muy conmovedor, muy profundo. Y quiero decirles con todo cariño, hermanos y amigos, la falta de perdón es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Vuelvo y repito, entiéndelo, piensa en esto. La falta de perdón que tú demuestras ante esa situación que te tiene agobiado y que llevas tal vez por décadas o desde muy pequeño, es como pretender beber veneno que sabes que te va a matar al instante y en tu corazón esperar que sea la otra persona la que muera. Esto te ata al pasado y te encadena a quien te hirió, te encadena. El perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien. No, 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 no. Lógicamente no. Hay un dolor, hay un daño. Es decir, que te niegas a seguir cargando con ese peso en tu pecho, ese peso de el pecado que cometieron contra ti, del daño que te causaron. Es amigo y hermano, es decidir, quiero decir, es decidir que el dolor del pasado no definirá más tu futuro ni tu presente. Es un acto de libertad. Es un acto donde vas a encontrar realmente esa libertad. Esas cargas, ese dolor se irá porque no está en tus manos, sino en lo que hizo Yeshua en el madero. Hoy, el Eterno te está llamando a soltar esa carga, ese rencor, ese odio, esa amargura contra aquella persona, contra aquel hermano, contra aquel amigo, contra aquel familiar. Está diciendo, suéltala, suéltalo hoy. Y quiero pedirte, ya para finalizar, que cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro allí donde estás. Cierra tus ojos y con toda humildad y con toda fe, te invito a poner tu mano sobre tu corazón y quita toda distracción de tu alrededor y abre tus ojos al cielo. Oremos con intención y con poder, con esperanza y con fe, diciendo de la siguiente manera, Yahweh, Padre, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, los patriarcas, Padre nuestro, venimos ante ti hoy, reconociendo que tu naturaleza es misericordia y que tu deseo es restaurarnos. Te damos gracias. Toma lo individual, te doy gracias porque aunque mi pecado o mis pecados son como la grana, por la sangre del Mesías, tu Hijo Yeshua, los has hecho blancos como la nieve en este momento. Señor, tú conoces el dolor que cargo. Tú ves la herida en mi corazón causada por, menciona ahí la persona, el motivo, aquello que estás guardando durante mucho tiempo en tu corazón. Menciónalo, díselo al Señor. Dile, me duele, Padre, me duele. Y humanamente no quiero soltarlo, no puedo perdonar. Siento que merecen juicio y quiero verlos sufrir. Pero hoy, Padre, con lo que he escuchado, con lo que tú me enseñas en tu palabra, tal vez no lo haya visto, no lo haya entendido, tal vez por mi orgullo o por mi falta de acercarme a ti. Abba, tomo la decisión con toda mi voluntad, por encima de mis emociones, porque esto no es una emoción, es una decisión, Padre, en obediencia a tu palabra, a lo que yo he rezado por años en el Padre nuestro. Tal vez no lo había visto antes. Me había acostumbrado a esa oración repetitiva, pero ahora entiendo, Padre, ahora entiendo tu naturaleza.
Decido perdonar. Decido hoy perdonar. En el nombre de Yeshua, de Jesucristo el Mesías, yo perdono esto que me hicieron. Yo perdono a tal persona. Menciona su nombre. Por la ofensa, especifica qué fue lo que te hicieron, qué es lo que te está atormentando, qué te hizo aquella persona, aquel familiar, aquellos amigos. No sé, tú lo sabes, Dios lo sabe. Y dilo ahora, suelto la deuda que tienen conmigo, Padre. Renuncio al derecho de venganza y te entrego el juicio a ti, que eres el juez justo. Así como tú levantaste mis pecados en el madero, yo levanto esta ofensa de mi corazón y te la entrego hoy. Declaro que soy libre de la amargura, del odio, del rencor, del resentimiento. Declaro que mi mano está abierta para recibir tu misericordia porque he soltado el rencor. Aleluya. Gracias, Padre. Sana mi corazón, Señor. Lléname de tu shalom, de tu paz. Gracias. Gracias por el poder de la redención. En el nombre poderoso de Yeshua, de Jesucristo, nuestro Mesías y nuestro ejemplo supremo. Amén y amén. Wow, amigo, si has llegado hasta aquí, estoy 100% seguro que sientes un alivio 100% en tu corazón, que tu vida no será igual a partir de este momento, que has sido libre por el poder sanador y liberador de nuestro Mesías, de nuestro Redentor, quien hizo la obra hace 2000 años. Solamente era tomar la decisión y hoy lo has hecho. Así que te felicito y hoy hay gozo y alegría y cánticos en el cielo, porque te has arrepentido, porque has venido a ser una nueva criatura, libre de toda carga. Gracias a Jesucristo, gracias a Yeshua. Amigo, que el Eterno te bendiga, te guarde, te prospere y sigue adelante. Acércate a Él, aférrate a Él y verás que el enemigo no tocará más las puertas con ese rencor, con ese odio que tenías contra otros. Y si viene, dile, que eres libre. Dile, soy libre, he sido libre y suelto todo aquello que retenía mi felicidad, mi paz, mi alegría. Ahora he recibido el perdón del Mesías y ahora vivo para Él. Gracias, Jesús. Gracias, Yeshua, por tu amor y tu misericordia, por tenerme tanta paciencia. Hoy soy una criatura nueva, hoy soy libre de todo pecado, de toda maldad, por tu obra en el madero. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Shalom amigos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta una nueva intervención de este canal. Te pido que te suscribas si no lo has hecho, que le des like y bendiciones. Shalom, shalom. Leítraot. Shalom, Ajin.